El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, los cañones callaron en el frente occidental. Alemania había firmado el armisticio en un vagón de ferrocarril en el bosque de Compiègne, no en un campo de batalla, no en una capital tomada, en un tren. Esa imagen, ese detalle aparentemente menor, envenenarla la política alemana durante los años siguientes. La rendición sin ocupación creó una brecha entre la realidad militar y la narrativa política que grupos extremistas explotarían con consecuencias devastadoras. El ejército alemán no había sido destruido en el campo de batalla. Había regresado a casa en formación, con sus banderas relativamente intacto. Eso era suficiente para que la leyenda germinase. El 28 de junio de 1919, en el mismo Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, donde Bismarck había proclamado el Imperio Alemán en 1871, los representantes del nuevo gobierno alemán firmaron el Tratado de Paz. Cada cláusula era una herida deliberada. El artículo 231 declaraba a Alemania y sus aliados culpables de todos los daños causados por la guerra, la llamada cláusula de culpabilidad de guerra. Sobre esa base jurídica se construyó el edificio de las reparaciones. Las condiciones eran aplastantes. El ejército alemán quedaría limitado a 100.000 efectivos. La marina se reduciría a un residuo simbólico: 6 acorazados de segunda clase, 6 cruceros ligeros, 12 destructores y ningún submarino. Quedaba prohibida la aviación militar. La Renania, corazón industrial del oeste alemán, sería ocupada por tropas francesas y belgas. El Sarre, la región minera de carbón, pasaría bajo administración de la Liga de Naciones por 15 años. Polonia recibiría partes de la antigua Prusia, separando la Prusia oriental del resto del Reich mediante el llamado Corredor Polaco. La ciudad libre de Danzig quedaría bajo administración internacional, y luego estaban las reparaciones. La cifra final, fijada en 1921 por la Comisión de Reparaciones, ascendía a 132.000 millones de marcos oro, divididos en 3 series de bonos. La serie A, de 12.000 millones, era exigible de inmediato. La serie B, de 38.000 millones, dependía de la capacidad de pago alemana. La serie C, de 82.000 millones, fue concebida por economistas como John Maynard Keynes como esencialmente propagandística, diseñada para satisfacer al público aliado sin intención de ser cobrada. El número total servía para humillar, no para recaudar. Keynes, que había participado en la delegación británica en París y renunció en protesta, publicó en diciembre de 1919 su obra Las consecuencias económicas de la paz, advirtiendo que las condiciones de Versalles empujarían a Alemania hacia el caos económico y político. Fue ignorado por los gobiernos aliados. Los años siguientes le darían una razón brutal. El problema inmediato era que la nueva República de Weimar, proclamada el 9 de noviembre de 1918 en circunstancias caóticas, heredaba no solo las deudas, sino también el odio. El socialdemócrata Philipp Scheidemann proclamó la República desde una ventana del Reichstag sin que nadie se lo hubiera pedido, improvisando ante una multitud que se acercaba al palacio. El Kaiser había huido a los Países Bajos. El nuevo gobierno, nacido bajo el fuego cruzado de la revolución bolchevique y los golpes de los ultraderechistas, tendría que firmar la paz que el ejército no quiso admitir. Friedrich Ebert, el primer presidente de la República, un sillero de formación y político moderado, negoció en secreto con la cúpula del ejército una alianza implícita. El ejército mantendría el orden contra los revolucionarios de izquierda y el gobierno no cuestionaría la estructura interna de las Fuerzas Armadas. El pacto de Ebert-Groener, llamado así por el nombre del general Wilhelm Groener, que representaba al alto mando, garantizó la supervivencia de la República en sus primeros meses, pero al precio de dejar intacta una institución que nunca aceptó la derrota. La industria del país también había salido transformada. Durante la guerra, empresas como Krupp en Essen, Bayer y BASF en la región del Rin, Siemens y AEG en Berlín, habían reconvertido su producción industrial para alimentar la maquinaria bélica. Los trabajadores, acostumbrados a producir cañones, morteros y gas de cloro, ahora tendrían que hacer cocinas y fertilizantes. O nada, porque la demanda se había derrumbado de la noche a la mañana. Entre 1919 y 1922, la economía alemana sobrevivió en un estado de crisis perpetua.
El gobierno de Weimar, sin industria suficiente y con una población hostil a los impuestos, recurrió a la imprenta. El Banco del Reich comenzó a emitir marcos sin respaldo real. Era la solución más fácil y la más destructiva. En enero de 1921, un dólar estadounidense compraba aproximadamente 75 marcos alemanes. Para agosto de 1923, la misma operación requería 4.620.455 marcos. En noviembre de ese año, la paridad era de 4.200.000 millones de marcos por dólar. 4.200.000 millones. Una cifra que no cabía en ninguna caja registradora convencional. La hiperinflación alemana de 1923 no fue un accidente técnico ni un error de cálculo de funcionarios distraídos. Fue, en parte deliberada, en parte inevitable, consecuencia de una serie de decisiones políticas que se reforzaron mutuamente. El punto de ruptura llegó en enero de 1923, cuando Alemania dejó de pagar la entrega acordada de madera y postes telegráficos como parte de las reparaciones. Francia y Bélgica respondieron con la ocupación militar del Ruhr, el corazón industrial del país, para extraer los recursos directamente. El gobierno alemán, encabezado por el canciller Wilhelm Kuno, ordenó una resistencia pasiva. Los trabajadores del Ruhr debían negarse a trabajar para los ocupantes. El gobierno los pagaría de su bolsillo. Para hacerlo, el Banco del Reich imprimió dinero sin límite. La resistencia pasiva duró 8 meses y costó más que todas las reparaciones pagadas hasta ese momento. Los efectos sobre la vida cotidiana fueron devastadores en su inmediatez. En Berlín, el precio de un kilo de pan, que en 1914 costaba 13 pfennigs, alcanzó en noviembre de 1923 los 428.000 millones de marcos. Las imprentas trabajaban en turnos de 24 horas. Los billetes se imprimían solo por un lado para acelerar el proceso. Se usaban carretillas, no carteras, para cargar el dinero necesario para las compras diarias. En algunos casos, los empleados recibían su salario 2 veces al día para evitar que perdiese valor entre la mañana y el almuerzo. Los rentistas, los pequeños ahorradores, los jubilados con pensiones fijas, los tenedores de bonos del Estado. Todos vieron sus ahorros de toda una vida evaporarse en semanas. Un hombre que en 1914 había depositado 10.000 marcos en el banco, una suma considerable, suficiente para comprar una casa modesta, recibió en 1924 el equivalente a menos de un centavo de dólar. La clase media alemana, que había sobrevivido 4 años de guerra conservando sus activos financieros, fue destruida económicamente en meses de paz. Paradójicamente, algunos salieron ganadores. Los grandes industriales como Hugo Stines, el magnate del Ruhr, que construyó uno de los conglomerados industriales más grandes de Europa durante la inflación, podían pagar sus deudas con marcos recién impresos mientras sus activos reales, fábricas, minas, tierras, mantenían su valor. Los agricultores con tierras y producción podían intercambiar bienes reales por efectivo. Los especuladores que habían contraído deudas en marcos antes de la inflación y las pagaban con moneda devaluada, se enriquecían a expensas de sus acreedores. El efecto sobre el tejido moral de la sociedad era tan profundo como el económico. La hiperinflación destruyó la confianza en las instituciones de forma más definitiva que cualquier derrota militar. Si el Estado era capaz de borrar los ahorros de toda una vida mediante la simple decisión de imprimir papel, ¿qué garantía podía ofrecer a sus ciudadanos? Los contratos perdían sentido. Los seguros de vida se convertían en papeles sin valor. Las hipotecas que habían tardado décadas en contraerse podían saldarse con el equivalente a una propina. El mundo de certezas y previsiones sobre el que la clase media había construido su vida quedó reducido a escombros, y ese resentimiento profundo, esa sensación de haber sido estafados por el propio Estado, sería una herida abierta que los agitadores políticos sabrían explotar con precisión en los años venideros. La crisis llegó a su punto de inflexión en agosto de 1923. El canciller Kuno fue destituido y reemplazado por Gustav Stresemann, quien en sus breves 100 días al frente del gobierno tomó las medidas más audaces de la República. Puso fin a la resistencia pasiva en el Ruhr el 26 de septiembre de 1923, enfrentando la furia de los nacionalistas, y autorizó la creación de una nueva moneda. El 15 de noviembre de 1923, el Rentenmark entró en circulación.
Diseñado por el economista Karl Helfferich y ejecutado por el nuevo presidente del Banco del Reich, Hjalmar Schacht, el Rentenmark no estaba respaldado por oro, porque Alemania no tenía suficiente. Estaba respaldado nominalmente por las tierras agrícolas e industriales del país, una ficción jurídica, pero una ficción que funcionó porque la gente decidió creerla. El tipo de cambio se fijó en 1 billón de marcos viejos por cada Rentenmark. De la noche a la mañana, la moneda se estabilizó. La inflación paró, los precios se normalizaron. Schacht limitó con mano de hierro la cantidad de Rentenmarks en circulación, negándose a imprimir más de lo que el sistema podía absorber. Las quejas de los industriales y del gobierno fueron ignoradas. La disciplina monetaria fue brutal y efectiva. Pero el daño ya estaba hecho. La destrucción de los ahorros de la clase media, la sensación de haber sido traicionados por el Estado, el recuerdo visceral de llevar carretillas llenas de billetes para comprar pan. Todo eso quedó grabado en la memoria colectiva alemana con una intensidad que marcaría la política del país durante décadas. Entretanto, en una cervecería de Múnich el 8 de noviembre de 1923, un veterano de guerra austriaco con bigote corto y voz estridente estaba intentando dar un golpe de Estado. La Bürgerbräukeller de Múnich era una sala de reuniones típica de la Baviera de los años 20. Paredes encaladas, techos bajos, mesas de madera largas capaces de acomodar varios cientos de personas a la vez. El 8 de noviembre de 1923, el comisario del Estado de Baviera, Gustav von Kahr, estaba dando un discurso ante un auditorio de unas 3.000 personas. A las 8:30 de la tarde, un grupo de hombres armados irrumpió por las puertas laterales. Adolf Hitler, líder del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores, fundado formalmente en 1920 sobre las cenizas de un pequeño partido obrero de Múnich, saltó sobre una mesa, disparó un tiro al techo y gritó que la revolución nacional había comenzado. El putsch fue un fracaso absoluto. El general Erich Ludendorff, el héroe militar de la guerra que Hitler había convencido de participar en la conspiración, marchó al día siguiente junto con los conspiradores hacia el centro de Múnich. Frente a la Feldherrnhalle, la policía estadual abrió fuego. 16 nazis y 4 policías murieron. Los líderes del golpe huyeron o fueron detenidos. Hitler fue juzgado en febrero de 1924 y condenado a 5 años de prisión, aunque sería liberado antes de cumplir 1. El juicio fue, sin embargo, un regalo inesperado. La cobertura periodística nacional le proporcionó una plataforma que transformó a un agitador regional en una figura de alcance nacional. Durante sus 9 meses de prisión en la fortaleza de Landsberg am Lech, Hitler dictó las bases de su visión política a su secretario Rudolf Hess. El resultado fue Mein Kampf, Mi lucha, publicado en 1925. La lección que Hitler extrajo del putsch fracasado fue estratégica y fría. El camino al poder no pasaba por el cuartel, sino por las urnas. En las elecciones de mayo de 1928, el Partido Nacional Socialista obtuvo apenas el 2,5% del voto nacional y 12 escaños en el Reichstag de 491 miembros. Eran irrelevantes. Tan escaso era el dinero del partido que en el otoño de ese año tuvieron que cancelar su congreso anual por falta de fondos. Mientras tanto, la República de Weimar vivía un periodo de relativa estabilidad gracias al Plan Dawes. En agosto de 1924, el diplomático estadounidense Charles G. Dawes, que ese año ganaría el Premio Nobel de la Paz, presentó a Alemania un plan que cambiaría las reglas del juego. El Plan Dawes no cancelaba las reparaciones, pero las reestructuraba. Establecía un cronograma de pagos graduales que comenzaba en 1.000 millones de marcos oro en el primer año y ascendía progresivamente. Lo más importante, venía acompañado de un préstamo inicial de 800 millones de marcos en oro para restablecer las reservas del Banco del Reich. El Plan Dawes fue posible porque los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos entendieron que una Alemania en colapso era más peligrosa que una Alemania manejable. No era filantropía, era cálculo geopolítico, y funcionó, al menos durante un tiempo. Entre 1924 y 1929, los préstamos estadounidenses a Alemania alcanzaron los 25.500 millones de Reichsmarks. El dinero llegaba desde Wall Street, de bancos como JP Morgan y Kuhn, Loeb y compañía,
y se invertía en la reconstrucción industrial alemana. Las fábricas modernizaban su equipamiento. Las ciudades construían viviendas sociales. El Producto Interior Bruto crecía. El desempleo bajaba. En las calles de Berlín, los cabarets abrían hasta el amanecer y una generación que había sobrevivido la guerra y la hiperinflación intentaba olvidar en el jazz y el expresionismo. Pero había una trampa estructural en el corazón del sistema. Alemania pagaba reparaciones a Francia y Gran Bretaña con dinero prestado por Estados Unidos. Francia y Gran Bretaña usaban ese dinero para pagar sus propias deudas de guerra a Washington. Era un circuito financiero circular que solo funcionaba mientras los préstamos estadounidenses continuasen fluyendo. Si el grifo se cerraba, el círculo se rompía. Gustav Stresemann, que permaneció como ministro de Asuntos Exteriores desde 1923 hasta su muerte en octubre de 1929 con solo 51 años, construyó pacientemente una política exterior de reconciliación. El Tratado de Locarno de 1925 normalizó las fronteras occidentales de Alemania con Francia y Bélgica. En 1926, Alemania ingresó en la Liga de Naciones. La evacuación de las tropas francesas de Renania comenzó antes de lo previsto. Para 1929, el nuevo Plan Young reducía el total de reparaciones a 112.000 millones de Reichsmarks pagaderos en 59 años. Parecía que Alemania, con paciencia y diplomacia, podría salir del yugo de Versalles. Stresemann murió el 3 de octubre de 1929, 19 días después de haber asegurado finalmente la aceptación del Plan Young. Con él murió también la estrategia de integración en el orden internacional. 3 semanas después, el 24 de octubre, el Jueves Negro en la Bolsa de Nueva York inauguró la Gran Depresión. El crash de Wall Street en octubre de 1929 fue para Alemania lo que un terremoto es para una casa construida sobre arena. El sistema crediticio alemán dependía de los préstamos a corto plazo estadounidenses. En cuestión de semanas, los bancos de Nueva York comenzaron a repatriar capital. Los créditos se vencían y no se renovaban. El Banco del Reich vio cómo sus reservas de divisas caían en picado. El canciller Heinrich Brüning, un político católico del centro, asumió el gobierno en marzo de 1930 y eligió la vía de la deflación. Redujo el gasto público, bajó los salarios de los funcionarios, aumentó los impuestos, recortó las prestaciones de desempleo. Lo hizo porque el sistema del patrón oro y los compromisos del Plan Young no dejaban alternativa. Si Alemania no mantenía su paridad cambiaria y pagaba sus deudas exteriores, el colapso financiero sería aún peor. Pero la deflación tenía un coste humano inmediato y brutal. El desempleo, que en 1929 afectaba a 1,3 millones de personas, alcanzó los 3 millones en enero de 1930. Para el invierno de 1931 a 1932, superaba los 6 millones de desempleados registrados. Las estimaciones reales, incluyendo los trabajadores a tiempo parcial y los que habían dejado de buscar empleo, llegaban a los 8 o 9 millones. En una población de 65 millones de personas, significaba que casi un tercio de las familias alemanas tenía a un miembro en paro total. Las consecuencias se sentían en cada aspecto de la vida cotidiana. En los barrios obreros de Hamburgo, Berlín o Essen, el menú familiar consistía en pan negro y sopa de col. Los comedores de beneficencia distribuían comida a colas que se extendían varias manzanas. Los hombres pasaban las mañanas en los parques de las ciudades porque no tenían dinero ni para el tranvía. Las mujeres desempeñaban trabajos a destajo, cosiendo o lavando ropa ajena para conseguir unos pfennigs. Los niños iban a la escuela sin desayunar. En el plano político, el desplome fue igualmente dramático. En las elecciones de septiembre de 1930, el Partido Nacional Socialista pasó de los 12 escaños obtenidos en 1928 a 107, convirtiéndose en el segundo partido del Reichstag. El comunismo del KPD también creció. Las fuerzas que sostenían la República se fragmentaban. Brüning gobernaba mediante decretos de emergencia bajo el artículo 48 de la Constitución porque no tenía mayoría parlamentaria. Estaba aplicando la democracia para desmantelarla. En el verano de 1931, el sistema financiero alemán colapsó definitivamente.
La quiebra del banco Danat el 13 de julio de 1931, precipitada por rumores fundados sobre su exposición a créditos incobrables, desencadenó una corrida bancaria general. El gobierno declaró el cierre temporal de todos los bancos. Cuando reabrieron, lo hicieron bajo un régimen de control de divisas. Ningún alemán podía retirar más de 50 Reichsmarks mensuales para gastos en el extranjero. El Estado había tomado el control efectivo del sistema financiero. En julio de 1932, el partido nazi consiguió el 37,2% de los votos en las elecciones al Reichstag, convirtiéndose en el partido más votado de la historia de Weimar. Pero Hindenburg se negó a nombrar a Hitler canciller. En noviembre de 1932, en nuevas elecciones, el partido nazi perdió 2 millones de votos. Su financiación estaba al límite. Sus líderes comenzaban a desesperar. Y entonces, la maquinaria política conservadora cometió el mayor error de cálculo del siglo XX. El 30 de enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg, mariscal de campo de 85 años, erigido en presidente desde 1925 como símbolo de la Alemania imperial, nombró a Adolf Hitler canciller del Reich. Los conservadores, el ex canciller Franz von Papen, el magnate de los medios Alfred Hugenberg, el general Werner von Blomberg, creían que podían controlarlo, que era un instrumento útil para movilizar a las masas mientras ellos gestionaban el poder real. Rodearle de ministros conservadores, razonaban, lo domesticaría. No podían haberse equivocado más. El 20 de febrero de 1933, 3 semanas después de su nombramiento, Hitler convocó a unos 25 de los principales industriales alemanes a una reunión privada en la villa de Hermann Göring, que actuaba como presidente del Reichstag. Entre los asistentes estaban Georg von Schnitzler, de IG Farben, Gustav Krupp von Bohlen, presidente de la Asociación de Industriales del Reich, y Albert Vogler, director general de las Acerías Unidas Vestag, la segunda empresa siderúrgica más grande del mundo. Hitler habló durante casi una hora. No discutió política económica, no presentó programas ni proyectos. Habló del peligro comunista, de la debilidad de la democracia, de la necesidad de aplastar a la izquierda antes de que destruyera a la clase empresarial. Luego salió de la sala. Göring se quedó y fue al grano. El empresariado alemán tenía un interés vital en la destrucción del movimiento obrero. Que hiciera, pues, una aportación financiera adecuada. La campaña electoral del 5 de marzo sería, probablemente, la última elección de los próximos 100 años. Hjalmar Schacht, el presidente del Banco del Reich que se había unido a los nazis, gestionó las contribuciones. IG Farben aportó 400.000 Reichsmarks, Deutsche Bank 200.000, la Asociación Minera 400.000 adicionales. En total, unos 3 millones de Reichsmarks fluyeron a las arcas del partido para lo que efectivamente sería la última campaña electoral libre en Alemania durante 12 años. El 27 de febrero, el edificio del Reichstag ardió. Un incendio cuya autoría todavía se debate entre historiadores, pero cuyas consecuencias políticas fueron inmediatas y devastadoras. Al día siguiente, el 28 de febrero de 1933, Hindenburg firmó el decreto del incendio del Reichstag, que suspendía las libertades civiles fundamentales garantizadas por la Constitución: libertad de prensa, de reunión, de asociación, inviolabilidad del domicilio. Fue, en la práctica, el fin del Estado de Derecho en Alemania. Las elecciones del 5 de marzo dieron al partido nazi el 43,9% de los votos. No era la mayoría absoluta que Hitler quería, pero con el apoyo del Partido Nacionalista de Hugenberg alcanzaba la mayoría necesaria para gobernar. El 23 de marzo, el Reichstag aprobó la ley habilitante que otorgaba al gobierno poderes legislativos plenos por 4 años. Los diputados socialdemócratas votaron en contra con el puño levantado. Los comunistas ya habían sido arrestados o habían huido. El voto fue aprobado por 444 a 94. Alemania ya no era una democracia, y la recuperación económica que el régimen se disponía a ejecutar no sería lo que la propaganda proclamaría. En enero de 1933, cuando Hitler asumió el poder, Alemania registraba oficialmente 6.013.612 desempleados.
En diciembre de 1935, la cifra oficial había caído a 2.150.000. La propaganda nazi presentaba esta reducción como prueba del genio económico del nuevo régimen. La realidad era considerablemente más compleja. Una parte de la reducción del desempleo fue real, pero una parte fue contable. El primer mecanismo de manipulación estadística consistía en excluir categorías enteras de trabajadores del cómputo oficial. Las mujeres que abandonaban el mercado laboral para contraer matrimonio no contaban como desempleadas, en parte porque el régimen lanzó en 1933 el programa de préstamos nupciales, Ehestandsdarlehen. Parejas que se casaban podían recibir un préstamo de hasta 1.000 Reichsmarks en vales para la compra de bienes del hogar a condición de que la novia dejara de trabajar. Cada matrimonio de este tipo reducía artificialmente en una persona las estadísticas de desempleo, aunque en términos económicos reales simplemente trasladaba a una trabajadora del mercado laboral al hogar. El segundo mecanismo era contar como plenamente empleados a trabajadores que en realidad laboraban a tiempo parcial. El tercero consistía en clasificar a los reclusos de los primeros campos de concentración que comenzaron a construirse desde marzo de 1933 como trabajadores de facto. El cuarto era excluir del recuento a los trabajadores enviados al servicio voluntario de trabajo, Freiwilligen Arbeitsdienst, que más tarde se convertiría en el obligatorio Reichsarbeitsdienst. Jóvenes que trabajaban en condiciones paupérrimas por una paga inferior a los subsidios de desempleo que percibían antes, drenando zanjas y desbrozando terrenos para los proyectos del Estado. Sin embargo, sería injusto afirmar que el descenso del desempleo fue puramente ficticio. El economista Albrecht Ritschl, de la Universidad de Humboldt, ha calculado que en 1933 la inversión privada, sobre todo en construcción y acumulación de existencias, fue de lejos el mayor impulso individual a la recuperación. La economía alemana ya mostraba signos de recuperación cíclica en el último trimestre de 1932, antes de que Hitler llegara al poder. Es decir, la actividad económica había tocado fondo y estaba comenzando a rebotar por sus propios mecanismos antes de que el nuevo régimen tomara ninguna medida. Lo que el gobierno nazi hizo fue montar sobre esa ola de recuperación espontánea un programa de gasto público masivo orientado, desde el principio, hacia un objetivo muy específico: el rearme. El primer paquete de estímulo fiscal fue el programa Reinhardt, presentado en junio de 1933 por el secretario de Estado del Ministerio de Finanzas, Fritz Reinhardt. Un total de unos 1.000 millones de Reichsmarks se destinarían a obras públicas, construcción de carreteras, edificios públicos, saneamiento rural, vivienda. Fue una medida genuina de creación de empleo. El número de personas trabajando en programas de obras públicas creció de 289.000 en febrero de 1933 a 1.075.000 en marzo de 1934, un aumento de casi 800.000 puestos directos. Sin embargo, incluso en su punto álgido, estos programas explicaban solo el 30% de la reducción del desempleo registrado. El resto obedecía a otras causas. La decisión clave llegó el 6 de diciembre de 1933, cuando las oficinas del gobierno en Berlín tomaron una resolución formal y secreta. No habría más dinero nuevo para creación de empleo civil. El fondo Reinhardt estaba completamente comprometido y los proyectos ya autorizados se terminarían, pero no se ampliarían. A partir de ese momento, la prioridad exclusiva era el rearme. En abril de 1934, el mecanismo secreto de financiamiento del rearme se puso en marcha con plena potencia. El gasto militar en 1934 ascendió a al menos 4.000 millones de Reichsmarks, de los cuales menos de la mitad aparecía en el presupuesto oficial del Reich. Eso significaba que en el segundo año del gobierno de Hitler, el gasto militar ya representaba más del 50% del gasto total del gobierno central en bienes y servicios. En 1935, esa proporción subiría al 73%. La pregunta obvia es, ¿cómo financiaba el gobierno este gasto sin desencadenar de nuevo la hiperinflación? La respuesta se llamaba Mefo-Wechsel y fue uno de los instrumentos financieros más audaces y más peligrosos de la historia económica moderna. Hjalmar Schacht volvió a la presidencia del Banco del Reich en marzo de 1933. Tenía 55 años
una reputación internacional formidable y la voluntad de hacer funcionar la economía alemana a cualquier precio. No era nazi por convicción ideológica. Era un pragmático que había decidido que el régimen nazi era el vehículo más eficaz para lograr los objetivos que consideraba necesarios para Alemania: el rearme, el repudio de las reparaciones y la recuperación de la grandeza nacional. El problema que Schacht enfrentaba era matemáticamente sencillo. Alemania no tenía dinero para rearmar, no tenía reservas de oro, no podía pedir prestado en los mercados internacionales sin revelar sus intenciones militares y violar el Tratado de Versalles. No podía aumentar los impuestos sin destruir la recuperación económica. Y no podía imprimir dinero sin riesgo de nueva hiperinflación, que era la pesadilla colectiva de la sociedad alemana. La solución de Schacht fue crear una empresa ficticia llamada Metallurgische Forschungsgesellschaft, MBH, Sociedad de Investigación Metalúrgica Limitada años. Devengaban un interés del 4%. El resultado era que el gobierno podía contratar enormes cantidades de armamento sin que el gasto apareciera en el presupuesto oficial. Los Mefo-Wechsel no eran bonos del Estado oficiales, no se vendían en los mercados públicos y su existencia era un secreto de Estado. Los industriales que los recibían como pago no tenían incentivo para revelarlos. Los pagarés devengaban interés y podían convertirse en efectivo cuando fuera necesario. Entre 1934 y 1938, el gobierno alemán emitió Mefo-Wechsel por un valor total de aproximadamente 12.000 millones de Reichsmarks. Esta suma financió la reconstrucción de la Luftwaffe desde cero, la expansión del ejército, la construcción naval acelerada y la producción de materiales de guerra en una escala que ninguna potencia extranjera sospechaba en su totalidad. El economista estadounidense Barton Klein calculó décadas después que el gasto total en rearme alemán entre 1933 y 1939 superó los 90.000 millones de Reichsmarks, una cifra que habría sido imposible sin instrumentos financieros tan creativos como los Mefo-Wechsel. Pero los Mefo-Wechsel tenían una fecha de vencimiento: en 1939, cuando la mayor parte de los pagarés emitidos en los primeros años comenzó a vencer simultáneamente, Schacht advirtió a Hitler que el sistema se acercaba al colapso. Si todos los tenedores de Mefo-Wechsel los presentaran al cobro al mismo tiempo, el Banco del Reich se vería obligado a imprimir dinero masivamente, desencadenando inflación. En enero de 1939, Hitler destituyó a Schacht como presidente del Banco del Reich. Para entonces, la guerra estaba planeada para ese mismo año. El colapso del castillo de naipes financiero se resolvería mediante la conquista. El Tratado de Versalles prohibía a Alemania tener aviación militar, carros de combate, submarinos y una serie de otras armas ofensivas. El Reich podía tener un ejército de 100.000 hombres equipados con armas ligeras, nada más. La violación sistemática de estas restricciones comenzó antes de Hitler. Ya en los años 20, el Reichswehr había establecido escuelas de entrenamiento secretas en la Unión Soviética, aprovechando el Tratado de Rapallo de 1922 que normalizaba las relaciones entre los dos países parias de la política internacional. En los campos de Lipetsk, pilotos alemanes practicaban con aviones soviéticos. En Kazán, los blindados alemanes se entrenaban con la doctrina que más tarde se llamaría Blitzkrieg. En Volsk, los ingenieros militares experimentaban con gases de combate. Pero fue bajo Hitler cuando la remilitarización pasó de ser clandestina a ser sistemática y masiva, aunque todavía cubierta con una capa de disimulo que se hacía cada vez más transparente. Las fábricas de la empresa Heinkel, con sede en Rostock, producían oficialmente aviones de pasajeros, biplanos ligeros, monoplanos de correo. El G-51, el primer caza de producción alemana en la nueva era, se presentó públicamente en 1932 como un avión de entrenamiento acrobático. El Ge-111, que se convertiría en uno de los principales bombarderos de la Luftwaffe, se ofreció a Lufthansa, la línea aérea comercial, como avión de pasajeros de velocidad media. Era una estratagema tan evidente que los observadores militares extranjeros simplemente dejaron de molestarse en creer las explicaciones oficiales. Las fábricas de la empresa Rheinmetall, con sede en Düsseldorf, producían tractores agrícolas, que en realidad eran carros de combate sin las superestructuras de la torreta.
Krupp construía tractores pesados de 70 toneladas destinados a la industria agrícola. Los ingenieros de Bayer y BASF en IG Farben trabajaban en pinturas industriales que eran en realidad agentes de guerra química. La industria naval se reorganizó igualmente. El almirante Erich Raeder, nombrado comandante en jefe de la Marina en 1928, había comenzado planificación secreta para la reconstrucción de la flota. En 1934, cuando los gastos navales comenzaron a escalar visiblemente en el presupuesto oficial, la Marina justificaba los astilleros en construcción en Kiel y Hamburgo como mantenimiento y renovación de los barcos permitidos por el tratado. Lo que realmente se construía en esos astilleros era una flota de submarinos, cruceros pesados y eventualmente los acorazados Bismarck y Tirpitz. El 16 de marzo de 1935, Hitler dio finalmente el paso que ya era un secreto a voces. Anunció públicamente el restablecimiento del servicio militar obligatorio. El ejército, que según Versalles no podía superar los 100.000 hombres, crecería hasta 36 divisiones, aproximadamente 550.000 soldados. Para finales de 1935, el ejército alcanzaba los 800.000 efectivos, 8 veces el máximo permitido por el tratado. La reacción internacional fue de consternación verbal y pasividad práctica. Francia protestó en la Liga de Naciones. Gran Bretaña firmó el Acuerdo Naval Anglo-Alemán en junio de 1935, que en la práctica reconocía el derecho de Alemania a construir una marina de guerra igual al 35% del tonelaje de la Royal Navy. Era de facto la aceptación tácita de que el Tratado de Versalles había muerto. Para entonces, el último desempleado varón no judío de Alemania había sido absorbido por las Fuerzas Armadas. El 23 de septiembre de 1933, en una localidad llamada Unterhaching, al sur de Múnich, Adolf Hitler tomó una pala y volcó simbólicamente la primera carretada de tierra del proyecto más ambicioso de infraestructura pública de la República de Weimar que el nuevo régimen se apropiaba, la red de autovías del Reich, más conocida como Autobahn. El momento fue cuidadosamente escenificado. La propaganda del ministerio de Joseph Goebbels distribuyó instrucciones precisas para los actos locales en cada región. Las escuelas suspendieron las clases para que los niños pudieran escuchar la transmisión de radio. Los trabajadores en fábricas, oficinas y granjas tuvieron un descanso oficial para escuchar al Führer. La consigna era que la gran obra nacional había comenzado. El inspector general de las carreteras alemanas, Fritz Todt, un ingeniero formado en la Universidad Técnica de Múnich que se había unido al partido nazi en 1922, tenía el ambicioso proyecto de conectar las principales ciudades alemanas mediante una red de autopistas modernas de doble calzada separada, con curvas suaves, pendientes moderadas y una anchura de 24 metros de calzada. El coste inicial estimado era de 3.000 millones de Reichsmarks. La propaganda oficial presentaba la Autobahn como el símbolo del renacimiento alemán, un sistema de carreteras modernas que conectarían a todos los ciudadanos y les permitiría descubrir la belleza de su patria al volante del nuevo automóvil del pueblo. Hitler diseñó personalmente algunos de los trazados, eligiendo rutas que atravesaban los paisajes más pintorescos para crear la impresión de un Estado moderno y estéticamente consciente. Pero detrás del mito había una realidad más complicada. En primer lugar, la Autobahn no creó tanto empleo como la propaganda afirmaba. El número máximo de trabajadores empleados simultáneamente en toda la red fue de 125.000 en 1936. Para una economía con millones de desempleados era una contribución modesta. En comparación, los ferrocarriles empleaban más de 500.000 personas. Los programas de construcción de viviendas y edificios públicos generaron más empleo que la Autobahn a menor coste. En segundo lugar, y esto era la ironía más reveladora de la diferencia entre la propaganda y la realidad, las autopistas no tenían utilidad militar inmediata. Hitler había imaginado que los Panzers rodarían por ellas con rapidez y facilidad. Esa visión tenía varios problemas técnicos graves. El asfalto de las Autobahns, diseñado para automóviles de pasajeros que pesaban entre 1.000 y 1.500 kilogramos, no podía soportar el peso de un Panzer IV de 23 toneladas sin dañarse seriamente. La Wehrmacht tuvo que mover sus divisiones acorazadas fundamentalmente por ferrocarril, con los tanques transportados en plataformas ferroviarias.
Las autopistas nazis, en sus primeros años, eran en la práctica inutilizables para las formaciones blindadas. El tercer problema era aún más básico. ¿Quién las iba a usar? En 1939, con varios miles de kilómetros ya concluidos, los niveles de tráfico en la Autobahn eran decepcionantes. El ferrocarril seguía siendo con diferencia el medio de transporte dominante en Alemania. La razón era sencilla: el alemán medio no tenía coche. En agosto de 1936, Hitler redactó un memorándum secreto que destinó únicamente a dos personas: el general Werner von Blomberg, ministro de Defensa, y Hermann Göring, quien sería nombrado plenipotenciario del Plan Cuatrienal. El documento era explícito en sus términos. La solución de Alemania solo puede conseguirse mediante la fuerza, con la correspondiente aceptación de los riesgos. El ejército alemán debe estar listo para la guerra dentro de 4 años. La economía alemana debe estar lista para la guerra dentro de 4 años. El Plan Cuatrienal, anunciado públicamente en el Congreso del Partido en Nuremberg el 9 de septiembre de 1936, tenía como objetivos principales la autarquía económica, la independencia de las importaciones extranjeras y la maximización de la producción de materias primas estratégicas. Dos problemas obsesionaban a los estrategas militares alemanes: el caucho y el petróleo. Alemania no tenía yacimientos de petróleo significativos en su territorio metropolitano. En 1936 importaba 3,8 millones de toneladas de petróleo al año, de las cuales una parte significativa procedía de los pozos del hemisferio occidental. En caso de guerra, un bloqueo naval británico, similar al que había contribuido al hambre alemana entre 1916 y 1918, podría privar a la Wehrmacht de combustible en cuestión de meses. La solución que el Plan Cuatrienal priorizó fue la hidrogenación del carbón para producir combustible sintético, una tecnología que IG Farben había desarrollado en su planta de Leuna, en Sajonia, desde finales de los años 20. El proceso era costoso. Producir petróleo sintético a partir de carbón costaba aproximadamente 4 veces más que importar petróleo bruto, pero era petróleo que podía producirse en suelo alemán, independientemente de las importaciones. Göring firmó contratos con IG Farben que garantizaban al consorcio químico un precio de 23 pfennigs por litro de combustible sintético, independientemente del precio del mercado mundial, que en esos años estaba en 5 pfennigs por litro. Era un subsidio astronómico, justificado por la lógica de la seguridad nacional. Entre 1936 y 1939, IG Farben construyó o amplió 6 plantas de hidrogenación con una capacidad total que alcanzó el 1.000.000 de toneladas anuales de combustible sintético en 1940. El caucho fue el segundo problema estratégico. Alemania importaba casi todo su caucho de las plantaciones de la región de Malasia e Indonesia, controladas por los imperios colonial británico y holandés. En caso de guerra con Gran Bretaña, el suministro se interrumpiría. IG Farben había desarrollado desde los años 30 un proceso para producir caucho sintético a partir del acetileno y el butadieno, derivados del carbón. El producto se llamó Buna, abreviatura de Butadien Natrium. En 1935, IG construyó la primera planta de Buna en Schkopau, también en Sajonia. Para 1939, el Plan Cuatrienal había invertido unos 10.000 millones de Reichsmarks en plantas industriales de materias primas estratégicas: combustibles sintéticos, caucho sintético, aluminio, acero especial, explosivos. Era un programa de inversión pública en industria básica sin precedentes en la historia económica de tiempos de paz. Pero los resultados estaban por debajo de los objetivos. La producción de caucho sintético en 1939 era de unas 22.000 toneladas, frente al consumo de 120.000 toneladas al año. La producción de combustible sintético cubría algo más de la mitad de las necesidades militares. La autarquía completa que Göring había prometido en 1936 era una imposibilidad técnica y económica. Alemania seguía siendo dramáticamente dependiente de las importaciones exteriores en materias primas esenciales, y esto significaba que para sobrevivir en guerra tendría que conseguirlas mediante la conquista. Mientras Schacht construía el andamiaje financiero del rearme y Göring supervisaba la industrialización acelerada,
Hitler consolidaba el control político del Estado mediante la violencia. El 30 de junio de 1934, conocido en la historia como la Noche de los Cuchillos Largos, las SS ejecutaron a los líderes de las SA, las secciones de asalto, los camisas pardas, que habían sido el instrumento de violencia callejera del partido durante su ascenso, junto con una serie de adversarios políticos reales o potenciales. Ernst Röhm, jefe de las SA y amigo personal de Hitler desde los primeros años del partido, fue arrestado en el resort de Bad Wiessee, en Baviera, a las 6 de la mañana del 30 de junio y ejecutado 2 días después en la prisión de Stadelheim. El número confirmado de muertos en la purga fue de 85 personas. Las estimaciones históricas más cuidadosas apuntan a una cifra que pudo alcanzar las 200. Entre los ejecutados estaba el general Kurt von Schleicher, el último canciller de la República de Weimar, asesinado junto con su esposa en su casa de Berlín. También murió Gregor Strasser, el organizador del partido que había intentado negociar con Schleicher en diciembre de 1932 y había sido expulsado del partido. El ex vicecanciller Franz von Papen, de cuyas manos Hitler había recibido el cargo de canciller, sobrevivió porque la vergüenza diplomática de asesinar a un miembro en activo del gobierno era demasiado grande. Sus ayudantes más cercanos fueron fusilados. La significación de la Noche de los Cuchillos Largos no era simplemente la eliminación física de rivales. Era el establecimiento público de que el Estado nazi operaba al margen de cualquier norma jurídica. El gobierno había asesinado a sus propios ciudadanos, incluidos oficiales del ejército, sin ningún proceso legal. Hitler reconoció el hecho en un discurso ante el Reichstag el 13 de julio de 1934, sin ningún eufemismo. Los ejecutados eran traidores y él había actuado como juez supremo del pueblo alemán. El presidente Hindenburg envió un telegrama de felicitación. El 2 de agosto de 1934, Hindenburg murió. En las horas siguientes, antes del anuncio oficial de la muerte, el gobierno promulgó una ley fusionando los cargos de presidente y canciller en la nueva figura del Führer y canciller del Reich. Todos los miembros de las Fuerzas Armadas prestaron juramento personal de lealtad a Adolf Hitler, no a la Constitución ni al Estado alemán. Era un cambio de enorme consecuencia. El ejército ya no servía a Alemania, servía al hombre. En el plebiscito convocado el 19 de agosto de 1934 para ratificar la fusión de cargos, el 89,9% de los votantes aprobó la medida. En la represión que lo precedió, y con el terror de la Gestapo ya instalado en la vida cotidiana, las cifras de participación y aprobación eran difíciles de interpretar. Pero también era cierto que una parte significativa de la sociedad alemana, agotada por los años de crisis e inestabilidad, veía con alivio el fin del caos parlamentario. El orden tenía un precio que muchos estaban dispuestos o se creían obligados a pagar. El 15 de septiembre de 1935, en el Congreso del Partido en Nuremberg, Hitler anunció las leyes que llevarían el nombre de esa ciudad. La Ley de Ciudadanía del Reich, que dividía a los habitantes del país en ciudadanos del Reich, con plenos derechos políticos y súbditos del Estado sin ellos, y la Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemán, que prohibía el matrimonio y las relaciones sexuales entre judíos y no judíos. Las leyes de Nuremberg no eran simplemente ideología, tenían consecuencias económicas directas y deliberadas. La definición legal de judío que establecieron las leyes, cualquier persona con 3 o 4 abuelos judíos, independientemente de su religión actual, o con 2 abuelos judíos en determinadas circunstancias, permitía la exclusión sistemática de los afectados del mercado laboral, de las profesiones reguladas y de la propiedad empresarial. El proceso de arianización, Arisierung, de empresas en propiedad judía se intensificó a partir de 1935 a 1936. El mecanismo era sencillo en su brutalidad. Los propietarios judíos enfrentaban presión creciente de autoridades locales, de sindicatos patronales controlados por el partido, de clientes que dejaban de comprar y de proveedores que dejaban de suministrar. Eventualmente vendían, a precios muy por debajo del valor real de mercado, a compradores arios frecuentemente vinculados al partido. El Estado no pagaba ninguna indemnización.
El beneficio de la transacción iba íntegramente al comprador y indirectamente al partido. La escala de la expropiación fue enorme. En 1933 había en Alemania aproximadamente 100.000 empresas con propietario o participación judía significativa, que representaban una porción desproporcionada del comercio al por mayor, la banca, los seguros, las industrias textil y del cuero y las profesiones liberales. Para 1939, la gran mayoría de estas empresas había sido arianizada, liquidada o transferida a propietarios arios. Desde la perspectiva del régimen, esto cumplía una función doble. Ideológicamente purificaba la economía según los criterios raciales. Económicamente creaba una clase de pequeños y medianos empresarios plenamente dependientes del régimen que los había enriquecido, generando una base de apoyo leal. El desplazamiento de los judíos del mercado laboral también creaba plazas que podían ocupar los arios desempleados. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de la política racial para la economía alemana eran devastadoras, aunque no se apreciaran a corto plazo. La expulsión sistemática de ciudadanos judíos de la vida académica y científica, unos 2.000 profesores universitarios perdieron sus cargos entre 1933 y 1935, entre ellos 12 premios Nobel actuales o futuros como Albert Einstein, privó a la ciencia alemana de algunas de sus mentes más brillantes. Muchos emigraron a Gran Bretaña y Estados Unidos, donde contribuirían al programa atómico aliado que Alemania nunca pudo desarrollar. El 2 de mayo de 1933, apenas 3 meses después de la llegada al poder, los camisas pardas de las SA y los cascos de acero de las SS tomaron simultáneamente todas las sedes de los sindicatos alemanes en todo el país. Los fondos sindicales, las propiedades, las publicaciones, los archivos fueron confiscados. Los líderes sindicales fueron arrestados. Los más prominentes fueron enviados a campos de concentración. El movimiento obrero organizado más fuerte de Europa, que había existido durante más de 70 años y contaba con millones de afiliados, desapareció en un solo día. En su lugar, el régimen creó el Frente Alemán del Trabajo, Deutsche Arbeitsfront, DAF, dirigido por el doctor Robert Ley, un químico borrachín con reputación de negligencia intelectual y eficiencia organizativa. El DAF no era un sindicato, no negociaba salarios ni condiciones de trabajo. Esa función la absorbía directamente el Estado a través de los llamados síndicos del trabajo, Treuhänder der Arbeit, nombrados por el gobierno. El DAF era más bien una organización de control social y propaganda laboral, cuyo objetivo era integrar a los trabajadores en la comunidad nacional del Führer y mantener la productividad mediante la movilización ideológica. La Ley de Organización del Trabajo Nacional del 20 de enero de 1934 estableció la estructura de la empresa nazi. El empresario era el Führer de la empresa, Betriebsführer, con autoridad indiscutible. Los trabajadores eran sus seguidores, Gefolgschaft, que debían obediencia y lealtad. Los conflictos laborales eran incompatibles con la armonía nacional que el régimen proclamaba. Los salarios nominales en 1933 estaban ya muy por debajo de los niveles de 1929 debido a los recortes impuestos durante la deflación de Brüning. El régimen congeló estos salarios y los mantuvo congelados durante años, incluso cuando la recuperación económica y el pleno empleo habrían generado presiones al alza. Esta congelación fue uno de los mecanismos fundamentales por los que el rearme fue financiado internamente. Mientras los precios subían moderadamente y los salarios se mantenían planos, la brecha entre los dos se convertía en ahorro forzado que el Estado podía canalizar hacia el armamento. Para compensar la austeridad material, el régimen ofrecía sustitutos simbólicos y recreativos. La organización Kraft durch Freude, Fuerza por la Alegría, KdF, era la sección del DAF encargada del tiempo libre de los trabajadores. Organizaba cruceros de vacaciones por los fiordos noruegos y las Islas Canarias en barcos como el Wilhelm Gustloff o el Robert Ley, que podían transportar hasta 1.500 pasajeros. Organizaba excursiones culturales, viajes al Teatro de la Ópera, clases de natación, cursos de baile. En 1938, la KdF era la mayor agencia de turismo de Alemania, si no del mundo.
Para el trabajador medio que nunca había salido de su provincia natal, la perspectiva de un crucero al Mediterráneo, aunque fuese en un barco rebosante de compañeros de trabajo vigilados por funcionarios del partido, era una novedad asombrosa. Y también era un mecanismo de control. El trabajador, que podía ir de vacaciones gracias al régimen, tenía menos razones para quejarse de los salarios congelados. En el verano y otoño de 1934, el régimen nazi estuvo más cerca del colapso económico de lo que ninguna propaganda oficial admitiría jamás. El rearme acelerado desde principios de 1934 había generado una demanda masiva de importaciones. Metales no ferrosos como cobre, plomo, níquel y manganeso de los que Alemania carecía. Petróleo, caucho, fibras textiles. Los Mefo-Wechsel podían financiar el gasto interior, pero no podían crear divisas extranjeras de la nada. Las reservas de divisas del Banco del Reich caían a velocidad alarmante. En la primavera de 1934, el Reichsbank tenía reservas equivalentes para cubrir apenas 2 semanas de importaciones. Los alemanes que viajaban al extranjero estaban limitados a un equivalente de 50 Reichsmarks por mes. Las empresas que necesitaban materias primas importadas tenían que demostrar su esencialidad para el esfuerzo nacional ante una burocracia de control de divisas que crecía semana a semana. Schacht respondió en agosto de 1934 con el nuevo plan, Neuer Plan. Un sistema de control total de divisas que sometía todas las importaciones alemanas a una autorización previa. 25 supervisorías de cambio, Überwachungsstellen, por sector industrial gestionaban las solicitudes. Los países que exportaban a Alemania eran presionados para aceptar acuerdos de compensación bilateral. Cada marco de exportaciones alemanas a su mercado debía ser correspondido por importaciones de ese país en Alemania. Era el fin del comercio multilateral. El sistema de compensación Clearing-Verkehr con los países balcánicos, Rumanía, Yugoslavia, Bulgaria, Hungría, fue particularmente sofisticado. Alemania importaba trigo, petróleo, materias primas de estos países y a cambio exportaba maquinaria, material ferroviario y bienes industriales. Los pagos se realizaban en cuentas de compensación en Berlín que los países receptores solo podían usar para comprar exportaciones alemanas. Era un sistema de trueque disfrazado de comercio y tenía el efecto de vincular estructuralmente la economía de la Europa central y oriental a la de Alemania. La tensión entre Schacht, que intentaba mantener cierta disciplina financiera, y Göring, que quería gastar sin límites en el rearme, estalló en 1936. Schacht advertía que la economía estaba sobrecalentada, que la inflación reprimida acumulada detrás de los controles de precios se volvería incontrolable, que la deuda del gobierno era ya impagable sin una victoria militar que aportara botín. Göring respondía que Schacht era un cobarde sin visión. Hitler zanjó el debate en septiembre de 1936, nombrando a Göring plenipotenciario del plan cuatrienal, con poderes sobre toda la economía. Schacht se quedó nominalmente como ministro de Economía hasta noviembre de 1937, cuando fue relevado. En enero de 1939 fue finalmente destituido de la presidencia del Banco del Reich después de presentar una petición firmada por todo el directorio advirtiendo del peligro inflacionario. Hitler lo leyó, lo anotó con enojo y los firmantes fueron despedidos. Para entonces la guerra era ya una decisión tomada. El 1 de septiembre de 1939, cuando las columnas alemanas cruzaron la frontera polaca antes del amanecer, la Wehrmacht era una fuerza que 6 años antes no existía en ningún manual del ejército. El ejército de tierra, la Heer, tenía 98 divisiones desplegables, de las cuales 6 eran Panzerdivisionen equipadas con carros de combate y organizadas para la guerra de movimiento. Los tanques más avanzados eran el Panzer III con un cañón de 37 milímetros y el Panzer IV con uno de 75, aunque en 1939 la mayoría de los blindados alemanes eran los Panzer I y II de entrenamiento con armamento ligero. La doctrina de empleo, desarrollada por teóricos militares como el general Heinz Guderian en su obra Achtung, Panzer, de 1937, preveía el uso masivo de la formación blindada penetrando profundamente en las líneas enemigas, desorganizando el mando y los suministros antes de que la infantería pudiera consolidar. Se llamaría Blitzkrieg,
Pero en septiembre de 1939 nadie la había comprobado todavía contra un adversario moderno. La Luftwaffe, que 6 años antes era legalmente inexistente, tenía en septiembre de 1939 aproximadamente 4.000 aviones de primera línea. El Messerschmitt Bf-109, diseñado por Willy Messerschmitt y producido en serie desde 1937, era uno de los cazas más avanzados del mundo, con una velocidad máxima de 570 km por hora y un techo de servicio de 10.500 metros. El Junkers Ju-87 Stuka, con sus frenadas de picado y su sirena de ataque que sembraba pánico psicológico, se había probado en combate durante la Guerra Civil Española, donde Alemania intervino en apoyo de Francisco Franco con la Legión Cóndor a partir de noviembre de 1936. La Marina de Guerra, la Kriegsmarine, estaba menos desarrollada que los otros cuerpos porque Hitler había calculado que la guerra con Gran Bretaña llegaría más tarde, dando tiempo para construir la gran flota oceánica proyectada para 1948 a 1949. El almirante Erich Raeder lo reconoció amargamente en su diario al conocer la declaración de guerra británica. La Marina alemana en 1939 solo puede mostrar que sabe morir con honor. Sin embargo, los 73 submarinos que estaban operativos en esa fecha, sumados a los que se construirían durante la guerra, se convertirían en la amenaza más eficaz que Alemania planteó a la supervivencia de Gran Bretaña. En términos macroeconómicos, el Producto Nacional Bruto alemán había crecido de aproximadamente 60.000 millones de Reichsmarks en 1932 a más de 105.000 millones en 1939. El gasto en armamento representaba aproximadamente el 23% del ingreso nacional en 1939, el nivel más alto de cualquier economía en tiempos formales de paz en la historia moderna. La industria alemana producía en 1939 más acero que Gran Bretaña y Francia juntas, y sin embargo, el economista de la Wehrmacht, el mayor general Georg Thomas, presentó en 1939 a miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores un análisis que era, bajo sus propias circunstancias, de una lucidez terrible. Si se sumaban los recursos económicos de Gran Bretaña, Francia, Polonia, la Unión Soviética y los Estados Unidos, Alemania enfrentaba una desventaja agregada que solo la velocidad y la sorpresa de la victoria podían compensar. La fortaleza alemana era real, pero también era frágil, dependiente de victorias rápidas que cortaran el ciclo de dependencia de las importaciones antes de que el sistema financiero colapsara bajo su propio peso. La imagen que el régimen proyectaba al mundo, y que muchos en el exterior aceptaban sin examen crítico, era la de una economía perfectamente planificada y coordinada, una máquina de guerra de precisión suiza en la que cada recurso estaba optimizado para el esfuerzo bélico. La realidad era más parecida a una competencia feroz entre facciones que acaparaban recursos y se boicoteaban mutuamente. El historiador Adam Tooze, en su monumental análisis Los salarios de la destrucción, publicado en 2006, ha documentado con detalle cómo la economía nazi era en muchos aspectos caótica. Múltiples organismos con competencias superpuestas peleaban por el mismo acero, el mismo carbón, la misma mano de obra especializada. Göring y su plan cuatrienal competían con el Ministerio de Economía de Schacht, que competía con los ministerios del Ejército, la Marina y la Aviación, que competían entre sí. Los Gauleiter regionales organizaban sus propias redes de aprovisionamiento al margen de las directrices centrales. El resultado era una ineficiencia estructural que contrastaba brutalmente con la imagen de potencia ordenada y disciplinada. La distribución de los beneficios del crecimiento también era profundamente desigual. El consumo privado de los hogares alemanes en 1935 era todavía el 7% menor que en 1928, antes de la Gran Depresión. La inversión privada estaba el 22% por debajo de sus niveles de 1928. El aumento de la producción industrial iba casi completamente al sector armamentístico. El alemán medio de 1938 comía menos carne y mantequilla que en 1928, vivía en una vivienda más pequeña, vestía peor y tenía menos acceso a bienes de consumo duradero que antes de la crisis.
El milagro económico era real para los industriales del acero, los fabricantes de aviones y los proveedores del ejército. Para el trabajador medio, era una promesa constantemente diferida. La deuda pública era astronómica y completamente insostenible. Los Mefo-Wechsel vencerían. Las facturas de las importaciones para el plan cuatrienal se acumulaban. Los salarios congelados y la inflación reprimida creaban una presión que los controles de precios no podían mantener indefinidamente. Los economistas del régimen calculaban que sin una victoria militar que aportara recursos exteriores masivos, materias primas, divisas, trabajo forzado de los países conquistados, el sistema económico alemán entraría en colapso dentro de 3 a 4 años. Hitler lo sabía, lo había dicho explícitamente en el memorándum secreto de agosto de 1936. La solución al problema económico de Alemania era la conquista, no como una consecuencia de la política económica, como su objetivo fundamental. El 8 de mayo de 1945, el almirante Hans-Georg von Friedeburg y el general Alfred Jodl firmaron en Reims la capitulación incondicional de Alemania. El Reich, que había prometido durar 1000 años, se extinguía a los 12. Las ciudades alemanas eran ruinas. Dresde, bombardeada en febrero de 1945 por 1.300 aviones aliados, ardió durante 3 días. Hamburgo, objetivo de la Operación Gomorra en julio de 1943, había perdido 42.600 civiles en una semana de bombardeos incendiarios. Berlín, escenario de los últimos combates, era un campo de escombros en el que apenas un tercio de los edificios permanecía en pie. La fábrica de Volkswagen en Wolfsburg, construida como orgullo de la industrialización nazi, había recibido bombas aliadas que destruyeron la mayor parte de sus instalaciones. El Producto Nacional Bruto alemán había caído en 1945 a aproximadamente el 20% del nivel de 1938. La moneda, el Reichsmark, era papel sin valor. Los ciudadanos sobrevivían mediante el trueque. Los ocupantes aliados distribuían raciones alimentarias de aproximadamente 1.500 calorías diarias, suficientes para sobrevivir, insuficientes para trabajar. El historiador Richard Overy estimó que entre 1939 y 1945 Alemania perdió aproximadamente 7,4 millones de muertos militares y civiles. ¿Qué quedó del milagro? El tejido industrial alemán, aunque dañado, era en muchos aspectos más moderno en 1945 que en 1938, porque los bombardeos habían destruido instalaciones obsoletas que luego fueron reconstruidas con equipamiento nuevo. La fuerza de trabajo técnica y cualificada seguía existiendo. La base educativa y científica permanecía, aunque privada de las generaciones perdidas en los frentes y de los emigrantes judíos que no volvieron. Sobre esas bases materiales, con el Plan Marshall americano, con el acceso a los mercados occidentales y con la estabilidad política que proporcionó la nueva República Federal, Alemania construiría en los años 50 el Wirtschaftswunder, el milagro económico real basado en exportaciones competitivas, inversión productiva y consumo creciente. El verdadero milagro alemán del siglo XX no fue el armamento de los años 30, fue la reconstrucción de los años 50. Pero esa es otra historia. Esta termina aquí, entre los escombros de lo que la máquina de guerra prometió y no pudo sostener. No porque fuera débil, sino porque sus propias contradicciones la hacían insostenible. La economía nazi era brillante en la superficie, hueca en el núcleo.